Buenas tardes, mi nombre es Natalia Angulo y hoy les voy a hablar de la primera fase, que es el inicio del crecimiento basado en la exportación e importación y va desde 1880 a 1900. La revolución industrial generó grandes cambios en el ámbito económico, social y político en Latinoamérica. Trajo el desprendimiento de la producción buscando materia prima y minerales con el único objetivo de ampliar su poderío en países externos y se llevó a cabo el restablecimiento de la importación de productos manufacturados por parte de Europa, y América Latina empleaba el papel de comprador de textiles, maquinaria y bienes de lujo y otros artículos, lo que implicó un control por parte de los países europeos en la economía de América Latina. Esto quiere decir que su crecimiento no fue de manera autónoma, sino que dependía de intereses externos. Se dio el liberalismo, cuyos ideales fundamentales eran la fe en el progreso, mayor libertad individual, una limitación más que todo del papel del Estado en aspectos sociales, económicos, permaneciendo firme y vigente hasta la última parte del siglo XIX. La economía venezolana se fundamentó en una economía agraria desde el inicio de la conquista, y este fue un modelo de producción agroexportadora. La economía agropecuaria se caracterizó de las siguientes formas. La actividad agropecuaria constituyó lo predominante en el país durante 4 siglos. La explotación agropecuaria directa y las actividades industriales, por ellas importación, gestión fiscal, banca, prácticamente abarcaron toda la vida económica del país. Y se trataba de una actividad técnicamente atrasada y cuya productividad resultaba bajísima. La estructura económica era latifundista y se desarrollaba en una agricultura de plantación vinculada al mercado capitalista internacional. Y la actividad agropecuaria se encontraba en situación de estancamiento, lo cual se expresaba en el débil crecimiento de la población. Estas características determinaron que el país se abasteciera de productos industriales, principalmente a través de la importación, mientras que la economía estaba basada en la exportación de productos agrícolas, siendo el café el más destacado, junto con el cacao, el ganado, cueros y el oro. Esto se dio a finales de la década de los 60 en el siglo XIX. Bueno, acá como pueden ver está el cuadro número 1 que nos muestra las exportaciones e importaciones en Venezuela. En 1890 las exportaciones de café representaban el 80% de las exportaciones, sobre un 10% que era del cacao, lo que indica que el café fue lo que sustentó la economía del país. El café se convierte en el principal producto de exportación debido a su demanda y a los precios del mercado internacional, particularmente en Europa y en Estados Unidos. Esta dinámica agroexportadora se encuentra relacionada con el incremento de la presencia de inmigrantes extranjeros en Venezuela. Esto se dio durante la segunda mitad del siglo XIX, lo cual obedece a la necesidad de inversión de capital extranjero en el país. Y por último les hablaré de la inserción de las primeras casas comerciales extranjeras. Desde el siglo XVII, el café había adquirido una creciente difusión en Europa con la instalación de las primeras casas de café en Oxford y Hamburgo, en las que se celebraban encuentros sociales y de negocios. El consumo del café se extendió rápidamente tanto en los sectores más pudientes como en los estratos medios. El café se convirtió en una bebida aromática que estaba de moda y también como una medicina para combatir los dolores y prevenir diversas enfermedades. De esa manera la fama del café se fue propagando hasta formar parte a mediados del siglo XVIII de un tráfico de dimensiones considerables en varios países europeos, siendo el puerto de Hamburgo la principal vía de entrada para su distribución, con otros mercados del continente europeo. A, pa- a partir de 1830 se registra una notable expansión de la demanda mundial de materias primas, que incentiva la ampliación de los espacios agrícolas.
Entre los años 1831 a 1832 y de 1836 a 1837, las exportaciones se incrementaron en el 73% y las importaciones crecen un 39%. En el mismo lapso, el aumento de las exportaciones de café es del 95%, mientras que las del cacao se elevan solamente en 12%. Gracias al estímulo de los buenos precios del café, a partir de 1830 dicho producto pasó a ocupar el primer lugar de las exportaciones, en tanto que el cacao pierde la preponderancia que había tenido desde el periodo colonial. El principio de los años 20 marcó el inicio de la llegada de comerciantes extranjeros en los principales puertos de Venezuela, estableciéndose como los medios para la distribución de mercancías importadas y la exportación de materias primas. Como los medios para la distribución de mercancías importadas y la exportación de materias primas. Los puertos principales del país fueron en Maracaibo, Puerto Cabello y Guaira. Estos puertos permitían un amplio despliegue hacia otros lugares y en los años 20 se dan exportaciones de cacao, café, cueros, añil, algodón y tabaco. En 1830 se establece la estabilidad económica, aumentando el crecimiento del comercio exterior, favoreciendo la consolidación de nuevas casas comerciales. En la primera mitad del siglo XIX, el puerto de La Guaira conserva todavía el primer lugar en el comercio. En 1832 y 1833, La Guaira concentra el 64% de las importaciones del país. Y Puerto Cabello tiene el 17%, seguido de Maracaibo con solamente el 6% en cuanto a las exportaciones. La Guaira aporta en ese mismo año económico el 45% del total nacional, Puerto Cabello el 30% y Maracaibo el 8%. A mediados de los 90 la economía se ve sacudida por una nueva crisis mundial. Desde 1895 ya se había desencadenado una fuerte baja en el mercado del café, ocasionado por la sobreproducción de este grano en Brasil. La caída de los precios significó una verdadera catástrofe para el café tachirense y el de Cúcuta, afectando además por los altos costos del transporte, ya que la instalación del ferrocarril no había sido concluida aún en este año. Liliana Guarín. Me corresponde la fase 2 de Venezuela y su crecimiento económico basado en las exportaciones e importaciones, desde 1900 hasta 1930. En este periodo inicia con el gobierno de José Cipriano Castro, desde 1899 hasta 1908. Él también fue un dictador militar y político del estado de Táchira, en Venezuela. Desde entonces su gobierno era centralista y se dedicó a modernizar las Fuerzas Armadas, a restaurar la Gran Colombia y a pagar la deuda externa. En 1902 los gobiernos de Italia, Inglaterra y Alemania bloquearon Venezuela porque no llegaron a ningún acuerdo económico con el presidente José Cipriano Castro. En esa época había mucha protesta por las alzas en las deudas que se tenían que pagar a Estados Unidos. En 1903, este periodo se caracteriza por la inestabilidad política, por el bipartidismo y por las peleas entre los caudillos, dando a conocer que la estrategia para llegar al poder era a través de la rebeldía armada. En 1905, Cipriano Castro promulga la Ley de Minas, la cual sirvió de base, de fundamento para las concesiones petroleras. Es decir, desde allí él dio vía libre a las excavaciones petroleras. Las explotaciones petroleras en Venezuela estaban a manos de Estados Unidos por medio de una empresa llamada Caribbean Petroleum.
Estaba a manos de Estados Unidos porque era quien le podía suministrar las industrias, la maquinaria para las excavaciones y la explotación en los territorios de los yacimientos de petróleo, valga la redundancia. La cual inicia con las excavaciones y yacimientos de petróleo, pero a la vez con el negocio del asfalto. Durante su mandato, la industrialización con las excavaciones y yacimientos de petróleo, pero a la vez con el negocio del asfalto. Durante su mandato, la industrialización propia del país era muy escasa, era muy primaria y muy básica. Sin embargo, se expandió el crecimiento económico, activando la explotación de minerales propios de la tierra de Venezuela y el sector agropecuario y las exportaciones e importaciones. Desde 1908 hasta 1935, este nuevo periodo se destaca por el nuevo gobierno de Juan Vicente Gómez, también un dictador militar político del estado de Táchira en Venezuela. Comprendió ese periodo de 1910 hasta 1935, que fue la fecha en que murió, el año en que murió. El gobierno de Vicente Gómez fue un gobierno que, a pesar de ser una dictadura, hizo muchas obras públicas y sociales y muchas cosas en favor de la nación. Entre esas cosas está la conformación del Estado moderno en Venezuela, la eliminación de los caudillos criollos rebeldes, la cancelación de las deudas de la nación, la creación de las primeras aerolíneas del país, la construcción de los primeros aeropuertos, la construcción de las primeras terminales de pasajeros, la construcción de puentes y edificios aduaneros y finalmente la restauración y legalización institucional de las Fuerzas Armadas. Durante su mandato, continuó ensanchando el desarrollo económico del país, restableciendo el crédito internacional que estaba paralizado por su antecesor que era Castro, el cual tenía malas relaciones interpersonales y diplomáticas con Estados Unidos. El nuevo presidente restableció las relaciones interpersonales y diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos en esa época. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo volviendo a otorgarle a la compañía americana la concesión por 50 años de la explotación de asfalto en Guanaco, que había estado suspendida por su antecesor, Castro, logrando así restablecer y restaurar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y mejorando la imagen del país a nivel mundial. Asimismo, también aumentó el progreso económico, generando una estructura económica muy sólida, consolidando el avance de las exportaciones e importaciones, no solo con Estados Unidos y con Europa, sino también con Cuba, Colombia y otros países. Antes de convertirse Venezuela en un país petrolero, Venezuela estaba dedicada a la agricultura, a toda esa parte agraria y a la explotación de sus propios minerales. Entonces, ellos estaban enfocados en la producción y exportación
de la producción agrícola, con el cacao, el azúcar, el tabaco, el papelón, que es la panela, los cueros de res, el ganado vacuno y el café. Este último, el café, estaba tan bien posesionado que se convirtió en el segundo productor a nivel mundial. La producción química, los blanqueadores, las baterías, el alcohol antiséptico, el caucho, la explotación minera como el oro, el cobre, la arcilla, el hierro y las piedras preciosas que excavan de las minas, que son las esmeraldas, el zafiro y esas cosas. La explotación del petróleo y sus derivados, como el asfalto, el carbón, el plástico, el combustible. Más que todo en esa época, el petróleo se vendía combustible. Más que todo en esa época, el petróleo se vendía y se usaba en crudo, o sea, sin refinar. Y su uso era muy como para uso casero, cosas comunes, como el betún, las tintas de los esferos, los lápices de colores, los productos cosméticos, el labial, y aún hoy en día eso es un componente importante, el petróleo para los cosméticos. Bueno, ya en 1913 se descubre el primer campo petrolero en Venezuela, llamado Guanaco. En 1914, la empresa Caribbean Petroleum hace una excavación en el pozo Sumaque 1, descubriendo un nuevo yacimiento de petróleo muy importante llamado el Campo Mene Grande. En 1918 se hace el primer decreto reglamentario del carbón, el petróleo y las sustancias derivadas de estos. En 1920 se hace la primera ley de los hidrocarburos. En 1922 se reafirma y confirma el petróleo y sus yacimientos. En 1928 Venezuela se ubica como el segundo productor petrolero a nivel mundial y el primer exportador de petróleo. Bueno, ahora voy a hablar de la concesión petrolera, que también es como la concesión de supremacia, como de una hegemonía, como una disputa que había entre los países petroleros, entre los países por la búsqueda y la obtención de territorios petroleros. Entonces, acá en la concesión petrolera, la búsqueda y la obtención de territorios petroleros. Entonces, acá en la concesión petrolera fue el instrumento mediante el cual las compañías transnacionales concertaban con los estados propietarios para explorar y explotar los yacimientos y las riquezas de petróleo. La obtención de las concesiones y el control del mercado petrolero mundial generó una pelea y una especie de envidia a nivel nacional y mundial. Por lo tanto, Venezuela, como país petrolero, se convierte como en un actor de interés para el monopolio petrolero internacional.
Bueno, ahora voy a hablar de la consolidación y el crecimiento de una estructura social que se convirtió muy sólida y muy fuerte, se fortaleció y generó dos cambios. El primero, la aparición de la clase media y la aparición de las profesiones, de las nuevas ocupaciones, de las personas que se venían de la parte rural a la parte urbana a estudiar, a ser profesionales, y todo eso generó mucho crecimiento económico a la nación. El segundo cambio positivo a través de la estructura social sólida fue la aparición y la expansión de la fuerza de la clase trabajadora. La aparición de nuevas clases trabajadoras también hicieron un surgimiento de nuevas empresas, de nuevas compañías que generaron nuevas ocupaciones y por ende nuevos empleos. Y también debido a ello, un alto crecimiento en el desarrollo monetario y económico de la nación. Ya en 1900 hasta 1930 se vio un hecho muy notorio con referente a todo esto, y es que la combinación de la importación de trabajo y la migración campesina dio como resultado la urbanización de la sociedad, pero que eso favoreció económicamente a la sociedad a nivel nacional y también mundial. 1900 hasta 1928, eso fue un periodo muy extenso de una economía muy amplia, muy vasta, como resultado no solo del comercio interno del país, sino también del comercio externo y de la reafirmación y confirmación de ese logro a través de las importaciones y exportaciones. Finalmente, entre 1929 y 1930, termina la fase 2 con un declive de la economía capitalista mundial. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Madeline Acosta Díaz y el día de hoy me corresponde hablar sobre la fase 3, que aborda el tema de la industrialización en lugar de la importación. Esto se da entre los años 1930 y 1960. Dentro de esta fase se da la crisis de los años 30. Esta gran depresión desencadenó grandes afectaciones a las economías latinoamericanas, de modo que el país venezolano no quedó exento de los impactos de este gran suceso, logrando alterar su contexto económico y social. A partir de la crisis de la economía extranjera, se ocasiona el desplome de los precios del café y del funcionamiento de las casas comerciales, productos que constituían un gran solvento económico y eran el principal ingreso en Venezuela. Asimismo, también se dio en mayor medida el desempleo, la disminución de los salarios y de los ingresos públicos. Como consecuencia del detrimento de los productos agrícolas, se dan aspectos en cuanto al ámbito social. Las personas más afectadas por el declive de este sistema económico son los agricultores y los ganaderos, debido a que acumularon grandes deudas a efectos de la caída de las casas comerciales. Dicha situación repercutió en un incremento de la población urbana, esto con la intención de conseguir más posibilidades de empleo y sobrevivir ante la situación. Esto marcó la ruina de la economía agrícola y dio su fin, de modo que no pudo sobrevivir al impacto de esta crisis mundial. Sin embargo, el desarrollo de la actividad petrolera aparta al país de caer sustancialmente en la catástrofe mundial. Y como después de 1929, Venezuela se define en el ámbito internacional como un país petrolero, convirtiéndose en uno de los principales proveedores de petróleo hacia el mercado estadounidense. Podemos concluir que de alguna forma no hubo una gran afectación en la economía venezolana a partir de los sucesos en los años 30, debido a que la mayor parte de los ingresos nacionales del país provenían de la actividad petrolera, que en ese momento estaba en su mayor apogeo, logrando mitigar el impacto de este momento difícil y siendo como
un factor de equilibrio en el país. Debido a que en las economías mundiales falla el sistema de importación-exportación, surge un nuevo método que lo sustituye, planteando nuevas formas de renovar y recubrir las deficiencias que había dejado el anterior. Como resultado se abre paso a la industrialización. De modo que es preciso preguntarse si Venezuela se industrializó. La industrialización llegó al país de forma tardía en contraste con otros países. Sus inicios se ubican en la década de los años 50 y 60. A causa del inicio de la explotación industrial del petróleo, de su progresivo asentamiento y de la caída de la bolsa de valores en 1930, se empezó a ver en Venezuela unas primeras apariciones que marcaron el inicio del patrón de desarrollo de la industrialización. En los años 1950 y 1978 hubo un gran avance en materia de la industrialización, donde se vio un crecimiento del 7,9% del producto manufacturero, permitiendo su posicionamiento en primer lugar en términos de producto industrial entre los países latinoamericanos, específicamente entre Chile, Perú y Colombia. A causa del fortalecimiento de la moneda y de los bajos aranceles, se motivó la importación de maquinarias y artefactos de alta tecnología, sin embargo no se contó con mano de obra calificada. En la década de los 60 se empezaron a implementar políticas de protección industrial, luego que desencadenaron que el producto industrial se elevara en 9,1%, de lo que se puede destacar las industrias básicas de hierro y acero, los materiales de transporte, los textiles, los alimentos, el tabaco y las prendas de vestir. Por otro lado, con el mandato de Marcos Pérez Jiménez, quien se caracterizó por ser una de las dictaduras con mayor mano dura y las más opresivas, intentó permanecer en el poder de forma inconstitucional. Esto motivó a que se desconociera su mandato y que de forma progresiva su legitimidad empezara a cuestionarse. Sin embargo, el 21 de enero de 1958 se llevó a cabo una huelga general que ayudó a concluir la caída de esta dictadura militar. En dicha huelga comienzan a circular movilizaciones en contra de este régimen dictatorial, donde estuvieron presentes movimientos estudiantiles, sindicatos, organizaciones empresariales y gremiales manifestando su descontento. Esta fecha marcó el inicio del origen de la democracia y la que resulta electo Rómulo Betancourt del Partido de Acción Democrática a partir de las elecciones presidenciales de 1958. Cabe destacar que este partido asume un papel de mediador entre el pueblo y el Estado y da respuestas a las necesidades e inquietudes que dentro del pueblo permanecían en dicha época. Betancourt aprovecha el descontento nacional que había dejado la dictadura anterior y da comienzo a su mandato implantando una nueva concepción de hacer política, el populismo. Dentro de este gobierno, Betancourt se encargó de instaurar la redistribución de la renta nacional, utilizando los ingresos provenientes de la actividad petrolera de forma imprudente y desacertada. De igual forma, utilizó el soborno y las medidas deshonestas en el ámbito electoral. Dicho en otras palabras, la actividad petrolera fue un instrumento utilizado por los populistas y de aquellas personas que deseaban mantenerse en el poder, puesto que permitió aumentar el gasto público y de esa manera comprar a la población. El petróleo se manejó para el clientelismo político. Este derroche desmesurado de los ingresos no estuvo enmarcado en un buen proyecto de desarrollo nacional, sino que fue en base a la ganancia electoral que ha logrado provocar un gran estancamiento en Venezuela. Fase 4. Estancamiento del crecimiento basado en la sustitución de importaciones. La economía venezolana, contemplada en su larga evolución histórica, exhibe dos tiempos claramente definidos: la aparición económica del petróleo, que constituye el elemento central de sus últimas y prolongadas décadas, marca efectivamente un hito separador entre dos épocas en el extenso lapso que transcurre desde los inicios de la vida independiente del país hasta el día de hoy. La situación económica de esta nación cambió de manera significativa a partir del boom petrolero de 1973, que posibilitó un incremento extraordinario de los ingresos fiscales.
No es un secreto que Venezuela venía de tiempos de prosperidad económica, pero justo en esta bonanza fiscal es en donde se acentúa la vulnerabilidad de su economía, ya que cada vez más esta dependía de la exportación de hidrocarburos. Entonces, en la medida en que los recursos internos eran insuficientes para cubrir la magnitud de las inversiones proyectadas, fue necesario acudir al financiamiento externo. Inmediatamente, cuando los precios del petróleo comenzaron a descender, quedaron al desnudo las limitaciones estructurales del modelo, ya que no era posible sostener tales planes de inversión con estancamiento del ingreso petrolero y creciente déficit en la balanza de pago. Las múltiples disposiciones de carácter proteccionista impuestas desde el Plan Cuatrienal de 1960 a 1964 no parecieron tener efectos positivos y más bien se fue conformando una industria ineficaz que operaba con altos costos y no tenía capacidad exportadora. Desde el punto de vista del empleo, muchas de las industrias instaladas tenían un alto componente tecnológico, por lo que absorbían una reducida proporción de mano de obra. Obviamente, esto tuvo efecto o se vio muy reflejado en la vida económica, pues como era de esperarse, sobre el nivel de la vida de las personas de aquel entonces y de manera muy especial sobre los ingresos de los trabajadores. Incluso la capacidad del país para producir bienes y servicios cayó sostenidamente desde 1982 en adelante. Al iniciarse el gobierno de Luis Herrera, este fue de 1979 a 1984, los síntomas del colapso del modelo rentista petrolero estaban ya aflorando con fuerza. Entonces la nueva administración planteó la necesidad de estimular la competencia mediante la eliminación de los controles de precios y reducción de la protección arancelaria, a fin de corregir los desajustes económicos. Las medidas propuestas por este gobierno se aplicaron de manera desarticulada y fueron abandonadas a inicios de los 80, en el contexto de un transitorio pero significativo incremento de los precios del petróleo. Sin embargo, ya hacia el año 82, los desequilibrios se profundizaron ante la magnitud del déficit y la proximidad de los vencimientos de la deuda externa, cuyo peso estaba convirtiéndose en una carga insostenible. Rasgo común con todos los países, la mayoría pues, de los países latinoamericanos. Otro factor también que, por decirlo así, propició más esta crisis fue la fuga de divisas. Esta contribuyó de forma determinante a empeorar la situación económica, que en 1983 desembocó en una grave crisis cambiaria, marcando el fin de la estabilidad monetaria que había ya caracterizado a la economía venezolana hasta ese momento. La situación de los primeros años de la época fue sin duda dramática. Refiriéndonos un poco a los acontecimientos o sucesos políticos, encontramos que desde el golpe de Estado de 1958 se originó en Venezuela un bipartidismo político denominado por los partidos Acción Democrática y COPEI, mejor conocido como el Pacto de Punto Fijo, en donde se excluía de todas las actividades políticas para la época a los partidos de izquierda, como el Partido Comunista de Venezuela, que fue ilegalizado inmediatamente. Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional fueron la organización guerrillera creada por el Partido Comunista de Venezuela en 1962 para dar origen
a los nacientes grupos rebeldes que empezaban a operar en el país con el fin de derrocar por la fuerza al gobierno de Rómulo Betancourt. Según el exoficial de la inteligencia cubana, Ulises Estradas, la creación de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional se enmarcó en una política de apoyo a Fidel Castro y a los movimientos armados de Latinoamérica. El máximo líder de estos grupos en Venezuela fue Douglas Bravo, financiado por Castro, y quienes rápidamente crearon numerosos focos armados en toda Venezuela. A estas organizaciones armadas se les responsabilizó en el año de 1962 por estar vinculadas con 2 levantamientos armados en las Fuerzas Armadas venezolanas. El primero, el conocido Carupanazo, fue una insurrección militar de izquierda ocurrida en Carúpano. Estalló en la medianoche del 4 de mayo de ese mismo año, del 62. Y el segundo, el Porteñazo. Este fue una sublevación de la base naval Agustín Armario contra el gobierno del presidente Rómulo Betancourt, ocurrida entre el 2 y 3 de junio de este mismo año. Entonces, Fidel Castro, al notar esto, el fracaso armado en Venezuela, rompe las relaciones con Bravo e inmediatamente corta el apoyo económico con el cual dirigían a estas revoluciones en Venezuela, estos grupos revolucionarios. Tras el errado intento, Douglas Costa concluye que una revolución no la podría lograr con las Fuerzas Armadas en contra, así que cambió su estrategia de lucha armada para pasar a infiltrar cadetes en la Academia Militar de Venezuela. Él y sus colaboradores reclutaron jóvenes en toda Venezuela con el fin de convertirlos en futuros oficiales y suboficiales de carrera para tomar el poder en Venezuela, y estos apoyarían a la revolución promovida por él. Entre los cadetes infiltrados se encontraba Hugo Chávez, un humilde muchacho de Sabaneta, quien se trasladó a Barinas, a la casa de su abuela, para continuar el bachillerato. Bueno, allí se hizo amigo y alumno de erudito marxista José Esteban Ruiz Guevara, uno de los guerrilleros de Douglas Bravo, quien todas las tardes impartía el marxismo a los niños de la comunidad. Ya para 1982 nace el movimiento bolivariano revolucionario, MBR 200 por su sigla. Este movimiento cívico-militar de extrema izquierda, llamado así en alusión a los 200 años del natalicio de Simón Bolívar, fue fundado por el entonces teniente Hugo Chávez Frías, como evolución del ejército bolivariano revolucionario. Ya para el 4 de febrero de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez fracasa en un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, quien había impuesto un severo paquete económico y reprimido violentamente un estallido social. A Chávez lo capturan, y tras 2 años en prisión, Chávez es amnistiado y en diciembre del 98 gana la presidencia. El 2 de febrero de 1999 se posesiona y convoca una asamblea constituyente para crear una nueva constitución que rebautiza al país como una república bolivariana, lo que tanto él y la causa anhelaba. Entonces, a esto se le consideró un fracaso militar, pero un éxito político.